Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a hablar un poco de anticatastrofismo. Primero quiero que veamos, o si pueden ver el video anterior de indefensión aprendida, porque el anticatastrofismo es una técnica para salir de la indefensión y para recuperar acción de dominio que nos permite no es tener control, sino precisamente, para eso se utiliza la palabra acción de dominio, sin tener dominio, poder manejar la situación. Una de las cosas que ocurre cuando caemos en indefensión aprendida, por eso es necesario ver el video anterior para entender el concepto, una de las cosas que ocurre es que percibimos el futuro de forma negativa. Muchas veces esta anticipación negativa del futuro hace que no dejemos de intentar y caigamos en esta indefensión, además de generar miedo en otras ocasiones, sobre todo cuando esta anticipación negativa es catastrófica. Por eso la técnica que vamos a ver, voy a tratar de ser corto en el video, dejarle en la reseña la técnica. La técnica es muy práctica precisamente para esto y para disminuir los miedos. Bien. El pensamiento permanente, que es una de las cosas que ocurre en el video de indefensión, los chicos dejan de intentar porque uno puede suponer que el pensamiento, el diálogo interno era, bueno, si estas dos no las pude resolver, luego no voy a poder resolver las otras que siguen. Y este es pensamiento permanente. Aquello que fue, es ahora y va a seguir siendo. Este es un mecanismo que genera pesimismo y que genera y puede generar depresión. Precisamente mencionaba en el video anterior que la depresión, una de las cosas que hay que hacer es sembrar cambio, porque la persona percibe, cree, sabe y está convencida en una hipnosis, en un trance hipnótico negativo, sabe que no va a cambiar, que todo lo que ha sido antes, ¿sí?, va a seguir siendo. Y si uno le pregunta a una persona ¿por qué sabe que va a ser así? Es que antes fue así, va a responder la persona. Supongamos, nunca tuve una buena pareja. ¿Y cómo sabe que en el futuro no va a tener una buena pareja? Es que nunca tuve una. Parece una cosa simple de entender que porque antes no se tuvo, es imposible concluir que luego no se va a tener. Sin embargo, ahora que nos escuchamos podemos decir es irracional, pero nosotros y la persona que está deprimida hace esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pensamiento permanente, que yo lo menciono en el tango, el mundo fue y será. ¿Sí? Sobre todo cuando lo que hacemos como pensamiento permanente, aquello que es, va a seguir siendo, y eso que es todo. No está determinado muy bien qué es lo que es específicamente. Son todos los hombres, son todas las mujeres, son toda la vida, etc. O sea que ahí hay además pensamiento global. En esta anticipación negativa, sobre todo cuando se cae en el miedo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, primero, ¿sí?, esto va a estar escrito, así que no hace falta que ahora lo escriba. Primero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto es en general lo que las personas pensamos, lo peor que puede pasar. Bien, lo escribimos. ¿Por qué escribirlo? Es necesario escribirlo porque lo ponemos afuera, esto se llama extraterritorialidad. Poner el pensamiento afuera es darnos sensación de control y sobre todo porque empezamos a ver lo irracional que puede tener el pensamiento. Pero ponemos todo lo peor que puede pasar sin criticarlo. ¿Sí? Ponemos todo lo peor. Luego, segundo punto, ¿qué puedo hacer para evitar que pase lo peor? Y entonces hago un plan de acción para evitar que pase lo peor. Todo lo que se me ocurra, cualquier cosa. Luego, tercer punto, es ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y en general esto es lo que más se resiste uno a pensar, porque no es en lo que uno está acostumbrado. Lo que está acostumbrado es a pensar lo peor, a anticipar lo peor. Porque además la gente cree que eso es realismo. Y eso no es realismo, eso es una fantasía. Es una fantasía de que algo terrible va a pasar. ¿Sí? Yo no le tengo miedo a la oscuridad. Lo que le tengo miedo es lo que supongo que hay en la oscuridad. Y en una de esas ese miedo me da un control de la realidad. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no sé qué hay. Y prefiero imaginar, vale, no es que prefiera conscientemente hacerlo, esto es un mecanismo inconsciente. Nadie en su sano juicio dice, yo prefiero imaginar que en la oscuridad hay un monstruo. No,
simplemente ocurre esto porque imaginar el monstruo es mejor que no saber qué hay, es mejor que la incertidumbre. Entonces esta certeza negativa, pero certeza al fin, genera un estado interno de miedo, ¿sí? Y uno dirá, pero esto es increíble que yo, por buscar la certeza, me genere un miedo. Sí, pero es más tranquilizador, aparentemente, que la duda, ¿sí? No saber qué hay en la oscuridad. Entonces, la oscuridad en realidad es inocua, no sé qué hay. Ahora entonces vamos al segundo punto, porque ¿qué es lo mejor que puede pasar? En general no se piensa, ¿sí? Pero ahí tenemos que anotar lo mejor de lo mejor. Todo lo que se nos ocurre que puede ser lo mejor que puede pasar. Pero una persona dirá, esto es una fantasía, es un sueño, esto no va a pasar, no importa, lo escribo. Tercer punto. Cuarto punto. El cuarto punto anoto. ¿Cómo puedo ayudar a que pase lo mejor? ¿Qué cosas puedo hacer? Ustedes van a notar que esto que puedo hacer para ayudar a que pase lo mejor, algunas coinciden con lo que puedo hacer para que no pase lo peor. Pero me centro en todo lo que puedo hacer para ayudar a que pase lo mejor. A veces puede ser aprender, a veces puede ser volver a escuchar este video para entenderlo, puede ser muchas cosas que me ayuden a acercarme a que pase lo mejor. Luego pongo en quinto lugar qué es lo más probable que pueda pasar, que nunca es ni lo peor ni totalmente lo mejor, sino lo más probable. ¿Qué puede pasar? Realmente, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? Y luego de eso, en sexto lugar, pongo cómo voy a afrontar lo más probable si pasa. Ahora, ahí también hago un plan de acción y lo escribo. Si ustedes notan, el segundo punto, el cuarto punto y el sexto punto son acciones. Acciones que puedo hacer ya. Cosas que puedo hacer en este momento, tanto para evitar, para ayudar o para prepararme para afrontar. Esto genera acción de dominio. Vuelvo a tener dominio sobre la situación y ya no soy más víctima de ese pensamiento. Si me quedo solo con la fantasía de lo negativo, entonces me quedo con la fisiología del miedo y eso me traba la conducta, me traba el pensamiento, ¿sí? Y genera un montón de otras cosas. Pero de este modo recupero acción de dominio y salgo de la indefensión aprendida y salgo del segundo producto, que es la desesperanza aprendida, que me lleva a deprimirme. Porque si nada va a cambiar, si todo va a ser igual, si va a ser terrible, si todo esto va a estar mal, entonces me deprimo. Pero me deprimo hoy, no en el futuro, no estoy en el futuro, sin embargo el futuro me lo traje, ¿sí? Y esto es muy importante que entendamos. Porque entramos en un trance hipnótico negativo. Cuando la gente piensa que el trance hipnótico es que yo muevo un relojito y que la persona se cree una gallina, se cree un perro y hace cosas que... No es necesario eso. Para nada. El trance hipnótico negativo es precisamente esto. Me imagino que en la oscuridad hay un monstruo y ahora siento el corazón latir y ahora siento, si me saco sangre, voy a ver que los niveles de cortisol subieron, empiezo a sudar, etcétera, etcétera. Toda esa reacción fisiológica, ¿por qué ocurre? Si no está el monstruo. Por lo menos todavía no pasé a la oscuridad. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque me lo estoy imaginando. Porque las palabras no son solamente cosas vacías. Las palabras tienen carga emocional, tienen significación, tienen neurofisiología. Cuando yo digo casa, la palabra casa, cada uno de ustedes, yo, ¿sí? Nos imaginamos una casa diferente, que no va a coincidir. Eso que estamos imaginando es, adentro de nuestro cerebro, una red neuronal que provoca, ¿sí?, neurotransmisores, sustancias químicas, neuropéptidos, sustancias informacionales que van a todo el cuerpo, que van a las glándulas, ¿sí?, que provocan modificaciones de las hormonas y a su vez las hormonas modifican el pensamiento, modifican los estados de ánimo, etcétera, etcétera. Por eso se llama psiconeuroinmunoendocrinología, porque desde lo psicológico, lo inmunológico, lo endocrinológico está junto. Para los fines de estudio, la ciencia lo separó, pero es un error terrible pensar que están separados. Para los términos individuales, nosotros tenemos que saber que lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos,
lo que nos hablamos, el diálogo interno, son estados fisiológicos que provocan conductas, y esas conductas van a recrear como una predicción autocumplidora una realidad que yo quiero evitar, ¿sí? Si yo le tengo miedo a la oscuridad, ¿sí?, imagino el monstruo no está, pero lo voy a sentir como si estuviera, y eso ya es suficiente, ¿sí? Parece totalmente cierto la existencia del monstruo. Bien, trabajen con este ejercicio, recuperen acción de dominio, y si tienen un miedo recurrente, lo que pueden hacer sobre ese miedo, lo escriben, ¿sí?, agarren el papel, lo guardan en el bolsillo, ¿sí?, cada vez que el pensamiento recurre a ese miedo, va nuevamente a ese miedo, sacan el papel y leen paso por paso, obligan al pensamiento a ir por esa línea. Tanto lo obligo a ir por esa línea que genero, ¿sí?, una huella anémica, una huella en el cerebro, y luego el pensamiento va a ir automáticamente por ese lugar. Esto es repetición, simplemente repetición, sobre todo cuando hay un miedo recurrente. Bien, espero les haya gustado, dejen su voto, dejen su comentario, así puedo tener feedback con ustedes y voy avanzando en este material, voy ayudando en lo que pueda. Muchísimas gracias por escuchar y por ver.